El doctor es cardiólogo y es integrante de la Federación Argentina de Cardiología. Lo sumamos. Joaquín Caputo, ¿cómo está? Un gusto hablar con usted. Buen día, bueno, muchas gracias a ustedes, Fernando, Alejandro, por la posibilidad de la entrevista. Gracias a la Federación Argentina de Cardiología y al Comité de Hipertensión Arterial, al cual pertenezco, para permitirnos esto, llegar un poquito más a cada uno de las personas y así mostrarle este conocimiento que es tan importante, ¿no? Algo tan común como para engancharlo, doctor, y después explayamos. ¿El vino podría hacer elevar la presión arterial? ¿La hace bajar? Como para engancharlo y después nos vamos al tema específico. Ya que estamos con el Gran pregunta, ¿sí? Porque hay una controversia ahí. En teoría, los estudios demostraron que la ingesta etílica moderada o leve podría reducir la presión arterial, pero obviamente que en exceso es contraproducente, ¿no? Claro, es lo que siempre recomiendan, un traguito, no Un vasito, excederse. media copa de vino con cada comida, sí. Muy bien. Y ahora hablamos precisamente de la presión arterial, doctor. ¿Hay algo que se pueda definir como normal en la presión arterial? Normal, nosotros hablamos de valor normal cuando la presión es menos de 140/90, o sea, 140 de sistólica, 90 de diastólica o 14/9, como se dice vulgarmente, ¿sí? Bien. Eso por cada persona, pero se puede hablar de, por ejemplo, una persona que normalmente tenga 15, 16, o eso ya es un problema, una alerta. Eso ya es hipertensión alta. arterial. Claro. Exactamente. Nosotros tenemos, estamos complicados. de acuerdo a, digamos, los procedimientos de medición, porque tenemos estudios que nos van a permitir, primero, detectar la hipertensión arterial en un paciente que desconoce que es hipertenso. Este estudio es un mapeo de presión arterial de 24 horas o un holter de presión arterial, donde esa persona tiene un equipo colocado que le controla automáticamente la presión arterial durante las 24 horas. Y a través de ese estudio nosotros tenemos valores de referencia hasta los cuales consideramos normal la presión arterial. Por ese estudio, la presión diurna, o sea, mientras la persona está despierta, debe ser menos de 135/85, o sea, 3,5, 8,5. Y mientras duerme, que es la presión arterial nocturna, tiene que ser menos de 120/70, o sea, de 12,7. Si en alguna de esas dos etapas yo tengo, en esos periodos, tengo más de esos valores, ya se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Y después el otro método que tenemos es el monitoreo domiciliario de presión arterial, donde el paciente se puede automedir la presión arterial con un equipo validado en las condiciones correctas, ¿no es cierto?, de medición, y también ahí en ese valor consideramos hipertensión más de 135/85, ¿sí? A veces en los pacientes mayores, en los mayores de más de 75 años, se considera normal hasta los 150/90, porque ya tienen los vasos un poco más, los vasos cerebrales un poquito más deteriorados, entonces queremos que tengan presiones un poquito más elevadas para permitir una buena oxigenación a nivel cerebral, ¿sí? Ajá, qué buen dato, ya que estamos. Doctor, y a ver, le quería hacer una pregunta muy simple, parece tonta, pero Sí. seguro que hay alguna respuesta interesante al respecto. ¿Da lo mismo medir la presión en el brazo izquierdo que en el brazo derecho? Bueno, es muy buena pregunta, no es tonta, al contrario, es muy buena pregunta porque es interesante. Cuando nosotros vamos a medir por primera vez la presión arterial, lo ideal es Sí. que midamos 2 veces o 3 en un brazo, separado de 1 o 2 minutos entre cada toma de presión arterial, y luego promediamos, y lo mismo repito con el otro brazo. Y ahí el brazo que a mí me dé mayor presión de los dos es el que voy a tener en cuenta de aquí en más para controlar la presión arterial, ¿sí? O sea, Bien. siempre O se sea que toma va a variar los... según la persona, entonces. No hay una Totalmente, fija. varía según la persona Bien. y va a variar también en cada brazo. Por eso, y las presiones son siempre el brazo que más presión tiene, ¿sí? Ese es el que se toma como referencia. Bien. Doctor, consulta y casi en primera persona, porque creo, y según los datos que nos demuestran siempre
las encuestas, nadie está libre de la hipertensión últimamente. Lamentablemente es la causa de muchas muertes, muchos fallecimientos. ¿Es realmente silenciosa? ¿O hay gente que ya experimenta el dolor de la nuca y eso ya indica algo, doctor? Es silenciosa. Tocando un poquito las estadísticas, porque uno sabe que por ahí los números marcan un antes y un después. Tenemos alrededor del mundo 1.400 millones de personas hipertensas. 1.400 millones de personas. Y en la Argentina es casi el 46% de las personas son hipertensas, ¿sí? Y otro decir es que la mayoría o gran parte de estas personas desconoce que es hipertenso y otra gran parte conoce, está siendo medicado, pero no está controlada su presión arterial, ¿sí? Volviendo a la pregunta, nosotros le llamamos el enemigo silente a la hipertensión. ¿Por qué? Porque generalmente no produce síntomas. A veces en algunas personas puede producir dolor de cabeza o puede producir a veces dolor detrás de los ojos o puede producir sangrado en la nariz, que no siempre se relaciona con la hipertensión. Muchas veces un dolor de cabeza me va a originar a mí la hipertensión y no la hipertensión el dolor de cabeza. Muchas veces, claro, muchas veces sangra la nariz porque tengo fragilidad capilar o porque tengo vasodilatación capilar y eso produce el sangrado y lo que ver esa situación y tener esa sensación me puede generar mayor ansiedad y producir la elevación de la presión arterial. O sea, claramente no hay síntomas específicos para esta enfermedad. Doctor, a ver, hace poquito se aprobaron leyes, medidas que tienen que ver con reducir el consumo de sal, que ya no la dejen en la mesa, por ejemplo, en los restaurantes, que uno tenga que pedirla. Cuando uno a veces pide comida, siente que le falta un poquito de sal, ¿no? Como que se está buscando adoptar medidas que, bueno, que ayuden a soltarle un poco la pata del acelerador al tema de la sal para que se controle la presión. Pero en esto le pregunto, ¿hay algo para ser hipertenso, hay algo que puede ser congénito o hay algo que se puede sostener simplemente con un hábito saludable? O si yo, por ejemplo, congénitamente no soy hipertenso, pero hago diferentes cuestiones malas, digo, para mi salud, bueno, termino siendo hipertenso. ¿Cómo se da? ¿Me explico? Claro, generalmente la hipertensión arterial en el 95% de las veces nosotros hablamos de una causa primaria o idiopática. Esto significa que la mayor parte del tiempo, mejor dicho, la mayor cantidad de esas veces afectan factores genéticos muy importantes, hereditarios, ¿no es cierto? Y en el 5% restante se encuentran las causas secundarias. Las causas secundarias son las que yo, tratando lo que produce la hipertensión, corrijo la enfermedad, o sea, desaparece. Por ejemplo, si yo tengo una obstrucción de las arterias que oxigenan los riñones y destapo esas arterias, se controla el cuadro de hipertensión, ¿sí? Si yo, por ejemplo, trato un hipotiroidismo o trato un tumor de glándulas suprarrenales, que es otra de las condiciones, también voy a mejorar esa condición. Ahora, en el 95% de las veces eso no sucede. Entonces, yo siempre considero de que la base genética es lo más significativo. O sea, yo tengo los genes, así como heredo el pelo rubio, los ojos celestes, etcétera, las condiciones físicas, también heredo enfermedades que sabemos que existen porque están en los cromosomas, están en los genes. Ahora, en algún momento de la vida, ese gen se puede o no activar. Esto, por ejemplo, es muy claro en las mujeres cuando aparece la menopausia, que desaparece el estrógeno, que es una hormona que protege muchísimo el endotelio, o sea, la pared de la arteria, comienza la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y ese movimiento hormonal, yo le llamo terremoto hormonal, produce que muchas enfermedades comiencen a afectar en la mujer. Una de ellas la hipertensión, la diabetes, problemas de tiroides, etc.
Doctor, última pregunta por lo menos de mi parte, y Sí. sirve muy bien para esta gente que hoy hay tensiómetros electrónicos, pero también está el clásico, que muchos de ustedes recomiendan uno u otro. Pregunta Sí. básica, pero que puede llegar a ser importante. Yo me mido la presión, la aguja Sí. empieza a moverse, pero yo el latido de lo que escucho con el estetoscopio aparece después. ¿Qué es lo que debería mirar en ese momento? ¿La aguja al moverse o escuchar el latido? Bueno, interesante. Esos son los tensiómetros anaeroides, ¿sí? Que utilizan ese sistema de medición. Normalmente lo que yo tengo que tener en cuenta es el latido, el primer latido más fuerte. Por ejemplo, si yo Sonido. escucho, exactamente, si yo Sonido. escucho tuk, 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 bueno, es el primer tuk más fuerte de todos esos. Ah, ni siquiera el primero. O sea, hay Ni que... siquiera el primero, ni la Bien, aguja, ni la variabilidad de la aguja. ¿Estamos? perfecto. Por eso, ese tipo de tensiómetro tiene mucha variabilidad operador dependiente. Varía Claro. mucho de cuándo yo lo escucho, de dónde lo escucho. Tiendo a redondear la cifra que veo. Por ejemplo, no marco 143, digo 140 o 145. Y Claro. eso para nosotros es significativo. No es lo mismo decir 135 que 140, ni 90 que 95. Por eso, desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, digamos, con las demás sociedades, la europea, la británica, la Federación Argentina de la Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, se han hecho, digamos, eco esto y ya se está utilizando el tensiómetro digital. El tensiómetro digital quita, digamos, de este error humano al escuchar, permite mayor reproductibilidad del método, o sea, puedo reproducirlo mucho más veces sin ser operador dependiente, o sea, como decía recién, Claro. si yo lo escucho en un lado, si vos lo escuchas en otro, quita todo esto. El Bien. sistema, digamos, que tiene el tensiómetro digital, siempre hablo el de brazalete, el que va en el brazo, el que va en la muñeca, ese no está consensuado por ninguna sociedad. O sea que es un tensiómetro que no se debe utilizar. Siempre se debe utilizar el tensiómetro que va en el brazo y ese tensiómetro usa una onda de eco como la ecografía para Ajá. medir, digamos, la onda de presión y el choque. Por eso son mucho más precisos. Bien por ¿Sí? el dato, doctor. Me parece que hay un aparato Sí. en mi casa que me parece que va a tener que ir a la basura y juntar las pilas para otra cosa. Tengo el de Sí. muñeca, siempre confiando en ese. Buen dato, doctor. No, Muchísimas gracias. no, por favor, al contrario. Chao. Y Gracias, por doctor. la clase Sí. magistral que nos ha dado también, los que todavía tengan No, el viejo tensiómetro, prestarle Pará. atención al latido más fuerte, Y el y más una, más una fuerte. pregunta, una pregunta que se me vino, pero A parece ver, tonta, pero cuando le toman el pulso a alguien, no hay que hacerlo con el Sí. pulgar, ¿no, doctor? Hay que hacerlo con otro dedo. No, exactamente. Esa Generalmente va se de ñapa. utilizan los dedos índice, exacto, el índice y el mayor, sobre, Bien, digamos, claro. el pulso Ahí. radial. Eso es para constatar también lo que decíamos, el sonido más fuerte con la primera onda de choque que llega a la arteria radial, cuando usamos el anaeroide. es increíble la justeza, así es que cabe la palabra que hay que tener con el tema de la toma de la presión arterial. Doctor, muy Sí. amable, ha Gracias. sido Muchas realmente muy gracias a amable, muy ustedes. didáctico también. Un abrazo grande. Bueno, Un Gracias abrazo por muchas grande, todo. gracias doctor. a ustedes, un Gracias. placer y lo que necesiten, aquí estamos. Ahí Gracias, estaremos. doctor. Gracias, Hasta la doctor. próxima. El doctor Joaquín Caputo, integrante de la Federación Argentina de Cardiología, hablando